Los sistemas sensoriales. De los 5 sistemas sensoriales, oído, vista, tacto, olfato y gusto, los que nos interesan en el presente trabajo son los 2 primeros, oído y vista. Conceptos fundamentales sobre los sistemas sensoriales. Los receptores sensoriales, también llamados sentidos, son las vías por las que los datos de la realidad acceden al sistema nervioso de las especies que lo poseen. Cualquier información que se recoja va a ser codificada en forma de impulsos nerviosos. Es decir, cualquier estímulo que pueda influir sobre la conducta tiene que ser transformado en impulsos eléctricos. A este proceso se denomina transducción sensorial. Cualquier energía que pueda influir sobre la conducta recibe el nombre de estimulación sensorial. La selección natural no ha diseñado receptores para codificar cada una de las energías existentes, sino que solo unas cuantas. Tanto la vista como el oído cuentan con receptores especializados, de tal manera que los receptores electromagnéticos serán los encargados de la visión, y los mecanorreceptores los de la audición. Además de poderse detectar, el sistema nervioso debe ser capaz de codificar tanto la intensidad como la duración. Así nacieron la fisiología sensorial y la psicofísica. La intensidad mínima de estimulación recibe el nombre de umbral sensorial. Es curioso cómo variables como la atención, la motivación o la fatiga pueden hacer que el umbral no sea constante. Algunos fenómenos que son comunes a todos los sentidos son: 1. Adaptación sensorial, que consiste en la desaparición de la sensación aun cuando la estimulación sigue teniendo la misma intensidad. Los receptores que se adaptan rápido reciben el nombre de fásicos, y los que se adaptan lentamente son los tónicos. Estos últimos aportan información más fidedigna de la realidad. 2. Habituación, que consiste en que el individuo deja de responder a la estimulación aun cuando los receptores siguen respondiendo de la misma manera. Principios básicos sobre los sistemas sensoriales. Ya sabemos por lo tratado en anteriores capítulos que las regiones sensoriales de la corteza cerebral son de 3 tipos: primaria, secundaria y de asociación. La corteza primaria es la que recibe la mayor parte de su entrada de los núcleos talámicos de relevo. Las 3 cortezas sensoriales interaccionan guiadas por 3 principios. 1. Los sistemas sensoriales se caracterizan por su organización jerárquica. Cada nivel que se asciende en la jerarquía recibe las señales del nivel inferior, y añade un nuevo análisis antes de pasar a uno superior. De esta forma surgen 2 conceptos básicos en psicología: uno es el de sensación, que es el proceso de detectar estímulos. El otro es el de percepción, proceso que incluye la integración, el reconocimiento y la interpretación de las sensaciones. 2. Lo que caracteriza la organización de los sistemas sensoriales es la segregación funcional. Es decir, que cada sistema contiene varias regiones funcionalmente distintas que se especializan en distintos tipos de análisis. 3. Parece ser que existen 2 tipos de corrientes paralelas de análisis en nuestro sistema sensorial, una capaz de influir en nuestro comportamiento sin ser conscientes, y otra que influye en nuestro comportamiento con la participación de nuestra percepción consciente. Es lo que se conoce como procesamiento paralelo. En la actualidad se investiga sobre el problema de la integración, es decir, de qué manera se combinan los atributos sensoriales para percibirlos como un todo integrado. Según Zecchi, 1993, las percepciones son un producto de la actividad combinada de muchas regiones corticales. Las distintas regiones de cada sistema están estrechamente interconectadas. Según Allen, el cerebro puede integrar fácilmente información análoga de más de una modalidad sensorial. Un fenómeno relacionado con los 5 sistemas sensoriales es el de la atención selectiva. Este sugiere que el cerebro es capaz de bloquear todos los estímulos de la conciencia, excepto aquellos de una clase en particular, al tiempo que controla de forma inconsciente los estímulos bloqueados por si surge algo que requiera su atención. Audición y sistema auditivo. 1. Propiedades del sonido. El sonido es uno de los efectos de la fluctuación en la concentración molecular de cualquier medio elástico. Puede producirse compresión, que es cuando las moléculas se aproximan, y rarefacción, que es lo contrario, cuando se distancian. Estas variaciones se desplazan por los distintos medios, sean sólido, líquido o gaseoso, en forma de ondas de presión. Cuando se toca un instrumento, este vibra, sean cuerdas o tubos. La vibración hace que las moléculas de aire se redistribuyan con un patrón paralelo a tales vibraciones. El desplazamiento de esta oscilación es la onda sonora. La velocidad de desplazamiento es diferente según el medio.
En aire es de 340 metros por segundo, m/s, a 15 grados. Desde el punto de vista del procesamiento sensorial, sus características físicas son la frecuencia, la amplitud o intensidad y la complejidad. 1. La frecuencia viene determinada por el tiempo que tarda la vibración en completar un ciclo. Se mide en ciclos por segundo, c/s, o hercios, Hz. El concepto asociado a frecuencia es el de longitud de onda, que es la distancia que recorre el sonido en cada ciclo. El correlato sensorial de la frecuencia es el tono, agudo y grave. 2. La amplitud o intensidad es la diferencia entre el grado máximo y el grado mínimo de densidad. Se mide en dinas por centímetro cuadrado, dinas/cm2, o en newton por metro cuadrado, n por metro cuadrado. La amplitud está relacionada con la sonoridad, dinámica. El rango que el oído humano puede captar va de 0 a 1 billón que es igual a 120 decibels. La intensidad se mide en decibelios, dB. Una conversación entre dos personas se halla en un nivel de 60 decibels. A partir de los 120 decibels se considera umbral del dolor, aunque entre 80 y 100 decibels se considera peligroso la exposición prolongada. 3. La complejidad es el tercero de los conceptos mencionados. Los sonidos nunca son puros. Esto hace que las ondas sonoras sean complejas. Y es que los instrumentos vibran simultáneamente a varias frecuencias, cada una de las cuales es un múltiplo exacto de la frecuencia fundamental, que es el ciclo de mayor amplitud. El conjunto de armónicos de un sonido determina el timbre, que es lo que nos permite diferenciar los distintos instrumentos. Cuando se descompone la onda sonora en cada uno de sus componentes se hace un análisis que se conoce como análisis de Fourier. El oído es capaz de realizar un análisis de este tipo. 2. Anatomía del oído. La conversión del sonido en sensaciones auditivas se realiza en el oído. En él se pueden diferenciar tres partes: oído externo, medio e interno. El oído externo es el canal que discurre desde el exterior hasta el tímpano. El oído medio comprende del tímpano a la cóclea. Se encuentra una cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que están unidos entre sí mediante ligamentos. El oído interno contiene el laberinto que está formado por dos estructuras, la cóclea y el aparato vestibular. La cóclea es una estructura hueca dividida en tres canales superpuestos uno encima de otro. El canal central es el conducto coclear. Las células especializadas en la transducción de los estímulos acústicos se encuentran en dicho canal. Estas células reciben el nombre de ciliadas. 3. Mecanismo de la audición. Vías nerviosas. Para que la transducción auditiva se produzca, las ondas sonoras deben llegar a las células arriba mencionadas. Para ello, las ondas sonoras deben pasar por el oído externo, que actúa a modo de trompetilla amplificadora. En su recorrido hacia el interior, la onda sonora choca con el tímpano, haciendo que éste vibre con una frecuencia y amplitud proporcional a la de la onda. Ya que originariamente el oído era una estructura especializada en recoger las vibraciones del medio líquido, en los animales terrestres el oído tuvo que sufrir una transformación. El tímpano y los huesecillos fueron los que permitieron que las ondas sonoras de tipo aéreo se pudieran transmitir a un medio líquido. La cóclea está llena de líquido, sin apenas pérdida. Las células ciliadas son las que hacen sinapsis con las neuronas del nervio auditivo. Las 30.000 fibras auditivas del nervio auditivo están cubiertas de mielina, aunque ésta desaparece en las zonas de contacto con las células ciliadas. Las fibras auditivas junto con las vestibulares constituyen el parocho. Entran a la altura del pedúnculo cerebral inferior, contactando con las neuronas del núcleo coclear. Este núcleo presenta una organización tonotópica similar a la cóclea, es como si fuera un mapa de la misma. Del núcleo coclear se proyectan axones a diferentes puntos del SNC, sobre el colículo inferior, tectum, y sobre los complejos olivares troncoencefálicos. El colículo inferior envía axones al núcleo geniculado medial del tálamo y sobre la formación reticular. El último relevo es el que lleva la información auditiva a la corteza cerebral auditiva primaria, área 41 giro de est. También presenta una organización tonotópica. La lesión de la corteza auditiva primaria afecta a la capacidad de reconocer secuencias rápidas y complejas de sonidos, pero no produce déficit en la capacidad de detección de la presencia de sonidos, aunque sí que afecta a la localización de sonidos breves.
Gracias a los estudios llevados a cabo en 1995 por Rauschecker, Tian y Hauser se sabe que los estímulos complejos eran más capaces de activar la corteza auditiva secundaria, área 42, que los sonidos puros. 4. Codificación neural. Es más que evidente que explicar la codificación significa demostrar que hay una relación directa entre la actividad funcional del nervio auditivo y la intensidad y frecuencia de la onda sonora. Varias son las teorías que se han desarrollado para explicar dicha codificación. Para poder entender mínimamente el funcionamiento debemos conocer previamente una estructura fundamental. Se trata de la membrana basilar, ver dibujo superior referente al oído interno. La membrana basilar contiene entre 20.000 o 30.000 fibras transversales que la cruzan. La longitud y grosor varían, siendo más largas al final. De esta forma, si estirásemos la membrana, nos daría un dibujo parecido a lo que sería un arpa. De ahí la teoría de Helmholtz propuesta en 1885. Según esta teoría de la resonancia, cada frecuencia sonora afectaría las fibras de una zona concreta de la membrana. Beckesi comprobó en las décadas de 1920 y 30 que hay una correspondencia entre la frecuencia de un sonido y la zona de la membrana basilar que sufre la máxima incurvación, curva que muestra la membrana por la acción de la vibración. De tal forma que los sonidos agudos, mayores HZS, hacen que la zona de incurvación esté próxima a la ventana oval, y los más graves a medida que se va alejando. Esta teoría recibe el nombre de tonotópica. Otra de las teorías propuestas sostiene que la membrana basilar vibra de modo global reproduciendo la vibración sonora. Se trata de la teoría de la frecuencia de impulsos. Según esta, cada neurona auditiva es especialmente sensible a sonidos de una frecuencia determinada, y responde en diferentes fases de la onda sonora. La combinación de las respuestas de las neuronas guarda un paralelo exacto con la frecuencia de la onda sonora. Hoy por hoy se cree que las dos teorías son correctas, y que el sistema funciona gracias a la combinación de ambas estrategias. Gracias a toda esta codificación neural, el oído va a conseguir transformar el sonido en información significativa. Dos son los mecanismos sensoriales que permiten explicar la percepción auditiva. 1. Uno de ellos se basa en que la frecuencia es baja, hasta 3.000 Hz, y sostiene que la onda sonora que llega a uno de los oídos penetra en él en distinta fase de lo que lo hace en el otro. De esta forma, mientras que el tímpano de un oído se desplaza hacia el interior, concentración, el otro lo hace hacia el exterior, rarefacción. Es lo que se conoce como cierre de fase. 2. El segundo explica que cuando las ondas sonoras tienen frecuencias cuya longitud de onda, distancia que recorre el sonido en cada ciclo, es menor que el tamaño de la cabeza, determina que la intensidad que llega al oído más alejado de la fuente sonora sea menor que la que llega al más cercano. Es el que se conoce como diferencia de intensidad interaural. La mayor dificultad para localizar un sonido se produce cuando éste viene de delante o detrás del individuo, pues los sonidos llegan de forma simultánea a cada oído, y solo la forma de la oreja ayuda a hacer la distinción. 5. Audición, lenguaje y sus trastornos. La mayor prueba de que audición y lenguaje no son lo mismo la tiene cualquiera que esté leyendo el presente trabajo, aunque están estrechamente unidos. Prueba de ello es que cualquier falta de habilidad auditiva se va a ver reflejada en problemas del desarrollo del lenguaje. Cayal formuló que los niños que tienen deterioradas sus capacidades para percibir el orden correcto de secuencias sonoras que cambian con rapidez manifiestan un desarrollo anómalo del lenguaje. En el síndrome de Landau-Kleffner o afasia epileptiforme adquirida, los niños que dejan de progresar en el desarrollo del lenguaje siguen oyendo una amplia escala de sonidos. El trastorno es de gran interés porque pone de manifiesto que los procesos que posibilitan el lenguaje receptivo trascienden los exigidos para la audición de tonos. Puede que un niño con Landau-Kleffner ejecute bien en conducción ósea, y por aire apenas consiga repetir unas cuantas de las palabras habladas. El mayor y conocido de los problemas auditivos es la sordera. Definir la pérdida de audición y sordera no es tarea fácil debido a la complejidad del sistema auditivo. El diagnóstico de pérdida de audición se hace mediante un examen audiométrico. En este se miden las pérdidas que pueda tener el sujeto, de tal forma que una desviación de 15 decibels no resultan significativas. En el otro extremo estarían las pérdidas graves, situadas en una horquilla de 71 a 90 decibels.
Las profundas superarían los 90 decibels, y desde el punto de vista legal se sitúa la sordera en una pérdida de 80 decibels, no obstante debido al gran abanico de frecuencias existentes, y que las pérdidas pueden ser distintas a distintas frecuencias, se consideran los 80 dB de pérdida en un rango de 3 frecuencias, 500, 1000 y 2000 Hz, que son las que corresponden generalmente al habla. Muy pocos individuos carecen totalmente de audición. Casi todos los sordos tienen audición residual a ciertas frecuencias. Determinadas intervenciones tempranas han permitido que los niños puedan a la edad de 9 o 10 años incorporarse a sistemas educativos regulares. Los experimentos de Conrad llevados a cabo en 1972 establecieron que los sujetos que oyen con normalidad memorizan lista de palabras de modo acústico, como patrones de sonido. Así consonantes que suenan parecido como B, C, D, P y T sería más fácil que produjeran errores en los que oyen con normalidad, cosa que ocurrió. Otros experimentos como los de Allen, los de O'Connor y los de Hermelin nos llevan a la conclusión de que los sordos eluden su deterioro, y buscan codificar la información de maneras distintas, a menudo visualmente. Se sabe que se produce una situación de dominancia del hemisferio izquierdo para la información verbal, en contraste con el derecho que es dominante para la información espacial. Equilibrio y sistema vestibular. Las funciones del sentido del equilibrio son mantener el cuerpo equilibrado, coordinar los movimientos de la cabeza y del cuerpo y en especial mantener fijos los ojos en un punto del espacio incluso aunque estemos moviendo la cabeza. El órgano del equilibrio, conocido como aparato vestibular, se encuentra en el interior del laberinto óseo, compartiendo espacio con el oído interno. Inserto dentro de las cavidades del hueso se encuentra el laberinto membranoso, que consta de dos tipos de estructuras. 1. Los 3 canales semicirculares orientados según las 3 dimensiones del espacio. 2. Los órganos otolíticos, conocidos como utrículo y sáculo. Los 3 canales terminan en un abultamiento antes de juntarse con el utrículo, conocido como ampolla. Dentro de la ampolla se encuentra la cresta ampular, en cuya parte superior se encuentran las células ciliadas vestibulares. El utrículo y el sáculo poseen una zona, la mácula, donde se encuentran las células ciliadas. Tanto las crestas ampulares, como la mácula del utrículo y del sáculo están cubiertas por una capa gelatinosa compuesta por otolitos, cristales de carbonato cálcico. Los canales semicirculares son sensibles a la inclinación de la cabeza y el estímulo es la aceleración angular de la cabeza con respecto a cualquiera de los 3 ejes. Tienen por tanto una función solamente dinámica, sensibilidad a la aceleración. El utrículo y el sáculo pueden reaccionar frente a cualquier inclinación o aceleración lineal de la cabeza, sean consecuencia del propio movimiento o de la gravedad. Estos tienen tanto una función estática, aspecto importante para el control de la postura, como dinámica. Las fibras aferentes del nervio vestibular se encuentran en el ganglio de Scarpa o vestibular. A partir del ganglio, el nervio vestibular se une al nervio auditivo para formar el par craneal 8 y penetrar en el tronco encefálico, como hemos visto al tratar el sistema auditivo. Una vez en el interior del SNC, los axones del nervio vestibular entran en contacto con los 4 núcleos vestibulares, superior, lateral o de Deiters, medial y descendente o inferior. Una pequeña porción de fibras llega al cerebelo. De los núcleos nacen 2 tractos vestibuloespinales, el lateral y el medial. La proyección hacia los núcleos motores, pares 3, 4 y B, nace en los núcleos vestibulares superior y medial. El sentido del equilibrio no solo tiene la función de regular la posición del cuerpo, sino que intervienen en la coordinación de 2 reflejos funcionalmente esenciales. 1. Reflejos vestibulooculares, bien vengan los estímulos de las crestas ampulares o de las máculas, tienen como vía final los 6 músculos extraoculares de cada ojo, cuyo control lo llevan a cabo los pares 3, 4 y B. La función es la de mantener una imagen estable en la retina. 2. Reflejos vestibuloespinales, están mediados por los tractos vestibuloespinal medial, TVEM, y lateral, TVEL. El estímulo proviene de los órganos otolíticos, y de los canales semicirculares y su función es regular el movimiento de la cabeza. Regula las extremidades y el tronco y responde ante inclinaciones del cuerpo.
El sistema vestibular interacciona con distintas estructuras con funciones muy diversas, como las relacionadas con la palidez, el sudor frío, la excesiva salivación, las náuseas y el vómito, entre otras. Visión y sistema visual. 1. Propiedades. Los físicos definen la luz como un flujo de partículas diminutas llamadas fotones. Una o más de estas partículas ponen en marcha hechos fisiológicos causantes de experiencias visuales. La luz son ondas de energía electromagnética de una longitud entre 380 y 760 nanómetros, la milmillonésima parte de un metro. Evidentemente el sistema visual humano responde a ellas. Algunos animales pueden ver a otras longitudes de onda, como ocurre con las serpientes y las ondas infrarrojas. Dos propiedades de la luz son especialmente interesantes desde el punto de vista sensorial. 1. Longitud de onda, relacionada con la percepción del color. 2. Intensidad, relacionada con la percepción del brillo. Una luz intensa solemos decir que es una luz brillante. 2. Anatomía del ojo. La conversión de la luz en sensaciones visuales se realiza en el ojo. Al contrario que lo que ocurría con el oído, que lo podíamos dividir por zonas, el ojo se estudia anatómicamente en su totalidad. De fuera hacia adentro, por importancia, tenemos las siguientes partes: el iris, que proporciona a nuestros ojos su color, azul o marrón. La luz penetra a través de la pupila, que es el orificio del iris. El ajuste del tamaño de la pupila representa la sensibilidad, habilidad para detectar objetos poco iluminados, y la agudeza, habilidad para ver los detalles de los objetos. Cuando la pupila se contrae, la imagen que llega a la retina es más nítida. Detrás de la pupila se encuentra el cristalino. Es una de las estructuras transparentes, junto con la córnea, el humor vítreo y el humor acuoso. Se encarga de enfocar la luz entrante. Cuando enfocamos objetos lejanos, los músculos ciliares se relajan y el cristalino se aplana. Este proceso de ajuste del cristalino se denomina acomodación. Toda la información la va a recibir la retina. Es una de las capas del globo ocular, junto con la membrana coroide y la esclerótica. Su estructura está formada hasta por 5 capas diferentes de células: ganglionares, retinianas, amacrinas, bipolares, horizontales y receptoras. La capa de melanina que recubre la retina, y que separa a esta de la coroides, se conoce con el nombre de epitelio pigmentado y abarca todo el fondo del ojo. Su función es importantísima. Se encarga de recoger la estimulación visual restante que las células retinianas no hayan podido absorber. Ello impide que haya un reflejo de la imagen desde el fondo del ojo hacia la retina. 3. Mecanismo de la visión. Vías nerviosas. El sistema visual es el más estudiado por los científicos. Se estima que un 40% de las entradas sensoriales son visuales. Se conocen hasta 6 niveles distintos de procesamiento. 2 de ellos tienen lugar en la retina, otro en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Desde este la información es llevada hasta la corteza cerebral, en la que se realiza procesamiento hasta en 3 niveles más. 2 propiedades importantísimas implicadas en el procesamiento de toda la información son la convergencia y la divergencia. La convergencia puede estimarse que es de 100 a 1. Es decir, de cada 100 fotorreceptores de los 100 millones que existen en el ojo, solo hay un axón que transporta información, o sea 1 millón en total. Este fenómeno no es constante y hay zonas como la fóvea en la que se produce divergencia. Por cada fotorreceptor hay 2 fibras ópticas. Es justo el fenómeno contrario lo que conduce a un grado de agudeza visual mayor. A partir de la retina, el grado de convergencia es de 100 fibras por cada 1000 células implicadas. 2 problemas surgen en el mecanismo de la visión debido a la anatomía del sistema. Uno de ellos es que para que la luz llegue a las células receptoras debe pasar por las otras 4 capas que componen la retina. Una vez que se han activado, el mensaje se transmite a través de las capas hasta llegar a las células ganglionares, cuyos axones se proyecta para unirse en un haz situado en la superficie de la retina y salir del globo ocular. Para que estas células puedan abandonar el ojo debe existir un hueco, es lo que se denomina punto ciego. El problema que plantea esta salida es que no se reproduce imagen y por tanto se necesita una solución. El sistema visual ante esa situación lo que hace es que completa la información inexistente.
Es lo que se conoce como conclusión visual. Si el sistema detecta una barra recta por un lado y otra barra recta por otro, lo que hace inmediatamente es rellenar el trozo para que así se puede ver una barra recta continua. Esto es posible gracias a que la información que se envía a la corteza ya va procesada para que partiendo de la información parcial, se pueda crear la percepción entera del objeto. Otro de los problemas de este sistema es la distorsión que se produce al tener que atravesar tantas capas. Esta distorsión se ve minimizada gracias a la fóvea, que es una hendidura situada más o menos en el centro de la retina, rodeada por una zona denominada mácula. Es la zona de gran agudeza visual gracias a que la capa de células ganglionares se adelgaza. El sistema no solo se conforma con completar la información y compensarla para poder ver mejor, además hace barridos constantes de la información por medio de fijaciones. Estas fijaciones de 3 por segundo van conectadas por movimientos oculares denominados sacádicos. El sistema visual suma las imágenes de la fóvea a las fijaciones y así genera un continuo. Gracias a esa integración temporal, el mundo no desaparece cada vez que parpadeamos. Otra de las funciones de los movimientos oculares es mantener la imagen de la retina en movimientos hacia adelante y hacia atrás, asegurando que los receptores y las neuronas a las que están conectados reciban un patrón de estímulos en constante cambio. De esta forma, las imágenes nunca desaparecen. Por si fuera poco, lo que ven los ojos por separado se tiene que fundir en una única imagen binocular. Muchas son las vías que llevan información visual. La más estudiada es la retinogenículo estriada, que transporta las señales desde la retina hasta la corteza visual primaria o corteza estriada a través de los núcleos geniculados laterales del tálamo. La mitad de los axones del nervio óptico, cuando llegan al quiasma óptico, cruzan al lado contrario, contralateral, y la otra mitad proyecta en su mismo lado, ipsilateral. Una vez que pasan por el quiasma óptico, se dice que los axones forman el tracto óptico. Este tracto es el que llega al geniculado, aunque algo menos del 20% de los axones proyectan a otros núcleos del cerebro como el colículo superior, área vieja que en peces y anfibios funciona como el principal procesador visual. La información sobre localización en el espacio, necesaria para iniciar y dirigir movimientos voluntarios de los ojos, se procesa allí. Después del geniculado, los axones divergen a diferentes partes de la corteza, constituyendo la denominada radiación óptica. La totalidad de la corteza occipital, así como grandes zonas de la corteza temporal y parietal, intervienen en la visión. La visual primaria, V1, se localiza en los lóbulos occipitales. La secundaria en la corteza preestriada y en la corteza interotemporal. La de asociación se recibe en diversas partes, siendo la más importante la parietal posterior. Se han identificado hasta 24 áreas de corteza secundaria y 7 de asociación. Muchas de las vías que conducen la información desde la corteza visual primaria, V1, hasta las distintas zonas de la secundaria y de asociación forman parte de dos corrientes o vías. 1. Corriente dorsal, que recorre desde la primaria hasta la preestriada dorsal y de ahí a la parietal posterior. 2. Corriente ventral, que fluye desde la primaria hasta la preestriada ventral y de ahí a la inferotemporal. Se sabe que las neuronas de cada una de las áreas de la corteza visual responden con mayor intensidad a diferentes aspectos del estímulo: color, V4, movimiento, V3, profundidad, V5, y forma, V3. Gracias a este procesamiento en paralelo, en la corteza obtenemos una visión unificada de lo que percibimos. La percepción visual, al igual que otras, es integradora y creativa. Todos los estudios conducen a pensar que se requiere la participación de diversos elementos y a distintos niveles para conseguirlo. La mejor conclusión que obtenemos después de todo esto, es que no se ve en el ojo, sino en el cerebro. 4. Codificación neural. Parece ser que hay dos maneras de procesar la información visual en la retina. Una es sensible a los hechos generales y otra brinda información muy detallada. Unas células ganglionares pueden ser más grandes que otras, de tal manera que las mayores formarían parte de un canal magnocelular, GM, y las que son más pequeñas pertenecerían a otro canal parvocelular, GP. Las GM son sensibles a información de baja frecuencia, perfiles gruesos, y son más reactivas a información temporal de frecuencia alta, objetos móviles.
Las parvocelulares muestran sensibilidades opuestas. Para que el sistema funcione, la actividad en un canal inhibirá la actividad del otro. Así, cuando los objetos se mueven, se interrumpe el procesamiento de detalles. La binocularidad proporciona información sobre la profundidad, y contribuyen a que veamos un mundo tridimensional. Según los estudios de Stein, 1993, a la edad de 5 o 6 años solo un 52% han conseguido un control binocular, a los 11 años lo han conseguido ya el 90%. Los dos hemisferios no son equivalentes con respecto a su capacidad de controlar el espacio. Se sabe que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho mientras que el derecho es capaz de atender a ambos lados. Es decir, se produce una situación de dominancia del hemisferio derecho, en contraste con el izquierdo que es dominante para la información verbal. Las habilidades espaciales se precisan para comprender la geometría, interpretar mapas, colocar cosas o construir cualquier tipo de objeto. Las habilidades espaciales también están implicadas en la generación de imágenes. Las imágenes pueden reconstruir información observada previamente o pueden ser construcciones nuevas, algo no experimentado antes. Cualquier debilidad en el procesamiento espacial denota que hay también un déficit en el sistema visual. Los mecanismos cerebrales que analizan el entorno requieren ejercicio al igual que los músculos. Para evitar la atrofia, la experiencia temprana es decisiva. 5. El sistema visual y sus trastornos. Algunas patologías comunes del ojo, excepto de la retina, son 1. Astigmatismo, cuando la córnea tiene imperfecciones que genera que los rayos de luz cambien de dirección. 2. Miopía, la luz converge delante de la retina, y solo se ve con claridad los objetos cercanos. 3. Hipermetropía, justo lo contrario. La luz converge detrás de la retina, y solo se ve con claridad los objetos lejanos. 4. Presbicia, cuando los músculos ciliares alteran la tensión del cristalino volviéndolo más redondo o más plano. 5. Cataratas, son opacidades que empañan el cristalino impidiendo el paso de la luz. 6. Estrabismo, cuando hay desequilibrios del control muscular y el cerebro recibe dos imágenes, diplopía. 7. Ambliopía, cuando uno de los ojos es suprimido, y las células cerebrales encargadas de la imagen procedente de ese ojo se atrofian a causa del desuso. En algunos casos, se puede mirar con un ojo cerrado y así evitar esa atrofia, de tal forma que unas veces se enfocará con un ojo y otras con el otro, dependiendo de las circunstancias. 8. Nistagma, son oscilaciones espontáneas del ojo, parecidas a temblores. Algunas patologías de la retina son 1. Escotomas o puntos ciegos, generados por la alteración de segmentos específicos. Son cegueras que se evalúan mediante una prueba denominada de perimetría. Gracias a la solución del cierre visual, una persona con escotoma podría no ser consciente de tenerlo, incluso en personas con hemianopías, escotoma que cubre la mitad del campo visual. 2. Negligencia lateral, es un déficit de atención a un lado del espacio. La mayoría hacen referencia al lado izquierdo del espacio, y están asociados a lesiones en el hemisferio derecho. La negligencia leve puede ser la explicación de ciertas clases de trastorno por déficit de atención. 3. Visión ciega, es un fenómeno que se produce cuando una persona es capaz de tomar un objeto al tiempo que asegura no verlo. Según Howe y Stoerig, 1991, esto se produce debido a que las vías magnocelulares están intactas y las parvocelulares se hallan deterioradas. 4. Agnosia, es un deterioro que impide la identificación de lo que se está viendo. Es una falta de reconocimiento. Puede ser de movimiento, de objetos o de color. 5. Prosopagnosia, es la agnosia visual para las caras. No es atribuible a un déficit sensorial, verbal o intelectual. A menudo dicen que son capaces de visualizar una maraña de partes que no son capaces de fundir en un todo. Que ocurra con las caras no quiere decir que ocurra con objetos. Al igual que ocurría con los trastornos motores, cualquier alteración de los sentidos puede cambiar tremendamente el cómo el niño percibe el entorno. Afecte más o afecte menos, siempre será distinto a cualquier niño que no padezca ningún trastorno auditivo o visual. Retrasos en la adquisición de las habilidades necesarias para poder manejar un instrumento pueden estar estrechamente ligados a trastornos que nada tienen que ver con la falta de habilidad.
Es sumamente importante que se conozcan y observen todo este tipo de detalles de cara a poder solucionarlos, y que el niño sea igual de competente que el resto de los niños no afectados.